Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un programa de conversaciones en la biblioteca. Y en este caso es muy especial porque tenemos en nuestros micrófonos a Javier Sáez de Ibarra, el cual el pasado 19 de abril estuvo aquí en la biblioteca para celebrar la Noche de los Libros que se realizó en toda la Comunidad de Madrid. Y desde aquí, desde la Biblioteca de Cobeña, lo celebramos con un encuentro con Javier Sáez de Ibarra para hablar de su último libro, un requiem europeo que publicó hace poquito. Además fue todo ahí porque justo llegaba de promoción, que había estado por Granada, Murcia, y lo tuvimos aquí, puntual. Javier Sáez de Ibarra, para los que no conozcáis, nació en Vitoria, aunque reside aquí en Madrid. Ejerció de profesor de lengua castellana y literatura y en la actualidad participa en varias revistas digitales, ha publicado en diversos textos de crítica en diversas revistas, también participa aquí con nosotros en Tapadura, realizando el programa de La tinta a la tecla. Y a nivel literario ha publicado sobre todo en temas de libros de cuentos, entre los cuales tenemos dos premios. El premio de narrativa breve Ribera del Duero, que lo ganó en 2009 por Mirar al agua, cuentos plásticos, y el premio Setenil, que lo ganó en 2014 por el libro Boulevard. Y hace poquito ha publicado un requiem europeo también en Páginas de Espuma. Y aquí lo tenemos para hablarlo. A continuación os voy a poner la conversación. Veréis que el sonido cambia un poco porque la grabación la realizamos arriba en la biblioteca, en la sala polivalente que tenemos con más gente, pero yo creo que se oye bien. Espero que lo disfrutéis y que si os animáis, que seguramente sea así, a leer el libro, que sepáis que también está disponible aquí en la biblioteca, además de en las librerías, por supuesto. Así que, sin más dilación, os dejo con la conversación, que la disfrutéis. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Javier, por venir. Gracias por... En la agenda apretadísima. Sí. Empezamos. Empezamos. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno. Encima un día tan soleado, tan primaveral, ¿no? Para estar a cubierto. Poder estar en otro sitio, venir aquí, es un detalle. Pero bueno, el libro del que vamos a hablar es un requiem europeo. Un requiem, Javi. ¿Por qué un requiem? ¿Por qué un requiem? Y luego, dos preguntas. ¿Por qué un requiem y qué fue primero, el requiem o la gallina? O sea, ¿el huevo o la gallina? Claro. O europeo o requiem. Bueno, pues... Dos cosas. A ver, primero, a mí es el sexto libro de cuentos que escribo. O sea, que no es... que ya tengo una cierta trayectoria y siempre me han gustado los libros de cuentos, digamos, conceptuales. O sea, entendiendo por eso que todos los cuentos se reúnen con una idea de armonía o de un tema más o menos único o un hilo conductor que los unifica. Esta es una posibilidad de libro de cuentos. Hay otra, es simplemente autores que los van juntando en una época de su vida y los publican y ya está. A veces hay discusiones entre unos y otros, pero a mí yo acepto cualquier cosa, ¿no? Pero a mí me gusta más esa idea. Entonces yo, el anterior libro lo había publicado hacía 7 años ya, en 2017, sí, y andaba pensando en un próximo libro, empezando a recopilar algunos cuentos y tal. Y de pronto se me apareció la gallina hecha ya. Me apareció la gallina, digo, además fue así, se me ocurrió, voy a escribir un requiem. Así, tal cual como lo cuento. Iba por la calle, andando y... Hola, Carmen, ¿qué tal? No, adelante. No, hay sitio ahí, donde quieras. Bueno, entonces, así, a veces las cosas ocurren así, por lo menos la inspiración existe. Y entonces voy a escribir un requiem. Y a mí me gusta mucho la música clásica, conozco varios requiems de muchos compositores y lo mismo que los músicos componen
para los himnos que configuran el Requiem, bueno, ya sabéis, es lo que hoy llamaríamos un funeral, o sea, una música por el descanso eterno de una persona que ha fallecido, ¿no? Y esto ha sido motivo para muchas obras musicales. Entonces la idea fue, bueno, voy a hacer un libro de cuentos en el que cada cuento responda bien a una parte de la liturgia de la misa y especialmente a los distintos himnos que se cantan en un funeral, en una misa requiem. A ver qué da de sí, o sea, también un poco con la idea de probar, porque lo mismo es una intuición, pero no lleva a nada interesante, ¿no? Y entonces fue así, entonces me propuse, bueno, voy a escribir, me pareció que era sugerente, que no se había intentado hasta ahora, porque hay libros que llevan incorporar el nombre de Requiem, por ejemplo, Requiem por un campesino español, que es una novela de Ramón J. Sender, pero no tiene esa estructura, es simplemente una historia sobre un campesino y sus dificultades para vivir y tal, ¿no? Y algunas obras más que también llevan ese título. Y entonces sí, pues fue la gallina y luego en la parrilla de la gallina fui colocando los huevos de cada relato, ¿no? Algunos que tenía de antes me sirvieron y me encajaban ahí bien y otros los tuve que escribir para rellenar el hueco, sí. Luego vamos a lo físico a lo metafísico. Yo me acuerdo un día que viniste y tal, me enseñaste la portada y dije, me encanta, brutal. Sí. Bueno, solo vi la portada. ¿Dónde está esto? Porque esto es real. Esto es real. Esta es una foto que hizo Viviana en unas vacaciones de un conjunto escultórico. ¿Quieres sentarse? Porque lo veo de pie. No estoy, es que me tengo que marchar y quiero estar aquí para no Vale, bueno. Gracias. No es nada. Es un conjunto escultórico que hay cerca del Valle del Jerte, que está dedicado a los muertos de la Guerra Civil, sin adscripción de partidos a todos ellos. Entonces hay varias figuras de hombres y de mujeres de distintas edades, muy impresionantes, que están como mirando hacia el valle y una de ellas es esta. Entonces, con el editor, los otros libros siempre la cubierta siempre la ha hecho un amigo mío que es pintor. En este caso él tenía algunas propuestas, al editor no le gustaban mucho, a mí sí, pero al editor no. Y entonces, como mi amigo andaba con mucho lío, no pudo preparar otras ilustraciones. Y entonces yo mandé esta foto a la editorial, les gustó. Debo confesar que, a ver, por un lado, el editor me dice, es que esta no pasa desapercibida. Y yo creo que es cierto. Yo de varios libros, ves esto y dice, no me pasa desapercibida, que es una palabra ambigua, puede ser, no pasa desapercibida, y Dios mío, yo jamás leeré esto, o de qué narices va, o sea, puede provocar una de las dos reacciones. Entonces sí, es un poco impactante, también pienso, a lo mejor se asusta el posible lector, ve Requiem y ve la cara de este hombre tanto dolor o tanto rencor, no se sabe muy bien, ¿no? Lo que significa ese rostro. Sí, y luego yo lo entendí más, luego cuando estuve leyendo el libro dije, le pega. Le pega, ¿no? Porque lo he definido como literatura salvaje, Javi. Literatura salvaje. Me gustó mucho porque al principio haces una advertencia a lectores. Sí, el primer cuento. Esto está bien. Sí. ¿Cómo para es que eso? Nadie... pasa. Es que me agobia ver a la gente. Podéis sentaros, ¿no? Supongo yo. Sí. Podéis estar más cómodos sentados. ¿No queréis sentaros? No, seguro. Bueno, ya. Estoy aquí de maestro de ceremonia como si fuera mi casa. Vale, sí, perdona. La advertencia. Sí. Bueno, sí, es verdad. Eso es un... Antes de empezar el Requiem propiamente, que empieza con el introito, que es como el canto de entrada a la liturgia, puse un cuento que está dando mucho que hablar, porque se trata de una mujer que va caminando por un parque. El parque es el Parque del Capricho, que está cerca de Barajas, ¿no? En la Alameda de Osuna. Y de hecho hay alguien que lo ha adivinado, porque se habla de un templete de mármol que hay ahí. Es un parque además como muy recogido, es un poco misterioso, si vais ahí. Y entonces una mujer que va caminando por ahí, no sabe bien por qué ha entrado ahí, y entonces se encuentra con un hombre que está agachado y le dice, hay otras cosas, pero no es conveniente entrar aquí si no sabes leer o algo así. No me sé la frase exacta, pero es esa. No entre aquí nadie que no sepa leer. Entonces ella le mira y le dice, todo el mundo sabe leer. Y entra. Y claro, esa es una advertencia al lector que
¿Qué quieres? ¿Que la explique o qué? No. ¿O que simplemente lo deje para mosquear? Yo te voy a decir lo que yo pienso sobre esa advertencia. Y luego dices si acierto o no acierto. No, me interesa más eso que... Yo creo que yo ya me he leído tus 6 libros de cuentos, todos en Páginas de Espuma, Sí. 2 de ellos premiados, eso no lo he dicho al principio, Bueno, Premio Internacional Ribera del Duero Ujú. y el Setenil, que Sí. yo creo que no hay nada más que ganar, o todavía te queda uno No sé. a nivel de... No sé. Entonces yo creo que este libro, también por la estructura del cuento, Ujú. no lo puedes leer a la ligera, ¿no? Que a lo mejor tú puedes tener, al leer una novela, momentos que a lo mejor puedes leerla, entre comillas, por encima. Mm. Aquí, si parpadeas, te lo pierdes, ¿no? Como la Fórmula 1. y me da a mí la sensación esa. Y por eso te decía de que esta advertencia de que esto requiere una lectura de verdad. O sea, no lo he visto con que digas, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Una complicación a la hora de comprensión? Claro. O una complicación. No, es una complicación porque te requiere estar atento y a cada detalle. ¿Acierto o fallo? Acierto. Acierto. Se lleva usted el premio. Sí. Es verdad, sí. Es como una advertencia de hay que leerlo como se leen los poemas. O sea, un libro de poemas, el Romancero Gitano no puedes leer. A ver, voy a leer el Romancero Gitano. Romance 1, Romance 2, Romance 3, No tiene sentido, te estás perdiendo. O es como aquí está aquí Esther, como si vas a una exposición de cuadros y vas y no te paras. O sea, tú no has visto la exposición. O sea, ver la exposición no es pasar es detenerse ante un cuadro. Igual no te detienes igual en todos, ¿no? Pero, ¿qué menos? Que concederle un tiempo, ¿no? Pues aquí igual, hay que como concederle un tiempo al cuento. Leyendo con atención y lo que me consta, porque el libro salió en febrero y de entonces ahora he tenido encuentros con algunos lectores en algunos sitios y dicen lo mismo que tú. O sea, que la experiencia lectora es, bueno, ya lo he leído, me ha hecho pensar, me ha hecho pararme, incluso interrogarme cosas y sí, o sea, que realmente veo que es una advertencia que no es una soberbia como, a ver, vais a leer aquí, yo que sé qué, y si no estáis preparados, marcharos. No es una posición elitista, sino que más bien es como sugerir al lector potencial que el libro, que yo creo como en general los libros de cuentos, ¿no? Más que una novela, ¿no? Cada cuento tiene una potencia, tiene una densidad que exige atención, ¿no? O sea que... Luego, ya has dicho el Requiem, no es una misa funeral europeo. ¿Europa muerto? ¿De qué? ¿Cómo? Bueno, esa es la gran pregunta. Sí. Yo digo que sí, que ha muerto. Vale, bueno, no ha muerto, está en un estado terminal. ¿Por qué? No es un ensayo, es un libro de cuentos, entonces no hablo de todas las situaciones en que está en Europa, que esto es algo que... Porque antes empezó por el título, lógicamente, pero el título no fue casi lo último que yo pude decidir. Yo tenía claro que tenía que ser un requiem. Me estoy enrollando con otra cosa, pero me parece importante aclarar. O sea, yo tenía claro que tenía que ser un requiem y la idea de que se llamara europeo y que focalizara un poco la atención en lo europeo tiene una cosa buena, porque es cierto que se habla de Europa, pero también de alguna forma dirige un poco la atención, ¿no? Entonces, Europa está muerta en el sentido, yo hablo en concreto sobre todo de 3 elementos que pertenecen a lo europeo a nivel político, que me parece que son 3 grandes fracasos, ¿no? Uno es las muertes en el Mediterráneo. Hay un cuento sobre el Open Arms, que es un barco, quizá lo conocéis, que ha ido al Mediterráneo, que va al Mediterráneo, sobre todo una zona entre Libia y Túnez que se llama SAR, donde ha ido a rescatar personas en peligro de muerte. Y es un cuento que habla de las dificultades administrativas y políticas que se le pusieron a ese barco para que realizara esa misión. A mí me parece que la política europea con respecto a la inmigración, podemos tener nuestras opiniones de cómo se soluciona el tema, pero el hecho de reprimir la posibilidad de salvar vidas me parece que es un fracaso europeo indiscutible, porque hablamos de la muerte de personas, ¿no? Otro de los cuentos habla
de la crisis de la COVID y de la muerte de ancianos en las residencias. Entonces, aquí yo creo que esto es algo que creo que ocurre en otros países, pero a mí me preocupa lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y han muerto muchas personas, no solo en la Comunidad de Madrid, aunque la Comunidad de Madrid es la que mejor conozco, también en otros lugares, por desatención de los más débiles, y por falta de recursos y por falta de capacidad política para remediar esos problemas. Y me parece que eso es un fracaso, el abandono de los débiles, ¿no? Y un tercer elemento, que además la deriva de la política europea, que me está dando la razón, desgraciadamente, es la guerra. Hay un cuento que se habla de la guerra. Entonces, claro, estamos en la guerra de Ucrania, estamos en las masacres que están ocurriendo en Gaza y la participación de Europa en eso. Entonces, en estas tres cuestiones, ¿Europa está muerta? Sí, está muerta, puede revivir, pero ahora mismo su política yo creo que va más hacia la muerte que hacia la vida, ¿no? Entonces hay un elemento crítico en el libro para hacer pensar sobre estas cuestiones que hablan de la vida y la muerte, claro, como en los Requiem, ¿no? O sea, que no trato yo de entrar en un debate político que sería muy extenso, ¿no? Sino de cuestionar, de que lo que me parece indiscutible es que la vida humana hay que preservarla por encima de todo, ¿no? Sí, no, y además yo he visto en multitud de cuentos como pequeñas actitudes que van conformando, que van guiando hacia eso. Y yo pensando y tal, y yo luego decía, digo, pero ¿alguna vez habrá estado viva? O sea, me refiero Bueno, históricamente. claro. Y yo digo, o que ahora estamos peor de lo que Ya. vamos a haber estado, pero que nunca ha estado del todo. No Pues sé, siempre he quedado ha sido ahí. muy perspicaz, porque había un cuento que yo había escrito para este libro que luego en la conversación con el editor, normalmente todos los libros que he hecho, casi no ha habido diálogo con el editor, o sea, yo le presentaba el libro y tal cual salía. En este tuvimos más diálogo y de hecho él me dijo, ¿por qué no quitas un cuento que tenía? Que ahora os voy a decir de qué trata y entenderéis sus razones. Yo lo acepté. Hay una obra de un historiador que se llama Julián Casanova, una obra que se titula Una violencia indómita, que yo vi una reseña del periódico, lo compré y me dejó estremecido, porque es nada menos ni nada más que un recuento de todas las guerras que ha habido en Europa durante todo el siglo XX y desde finales del XIX, no solo en Europa, sino también por efecto del colonialismo europeo en África. Solo voy a poner un ejemplo o dos ejemplos. Uno, resulta que hay una tribu africana, creo que se llaman los Herero, que cuando lo colonizan los alemanes asesinan al 60% de ese pueblo. El 60%. No sé cuántas personas fueron, pero imaginaos una etnia y los alemanes, como son negros y están en África, su vida vale menos. Otro ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, los austríacos hacen prisioneros a los italianos y se los llevan a unos campos de concentración y por el camino ni los alimentan ni los curan. Y mueren por miles. Austriacos con italianos, que son dos países civilizados que decimos de nuestro entorno. Bueno, todo el libro es así. Es un libro que después de leerlo, tu orgullo de europeo desaparece inmediatamente. Que es lo que decías tú, ¿no? Alguna vez hemos estado vivos, tenemos que hacernos cargo de ese pasado y comprender que no somos tan buenos como nos creemos, ¿no? Es la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad. Y por otra parte sí que es verdad que no todos los cuentos son políticos, ya digo, son 3 o 4 nada más, pero es verdad que en otros cuentos sí que aparecen actitudes de indiferencia, de mediocridad, de resentimiento, de agresividad. O sea, que no es solo que Europa ha muerto, sino en qué medida también nosotros, en la medida que somos insensibles y en la medida que no tenemos compasión por los demás, también morimos un poco por dentro, ¿no? Eso también se está... Ahora ya para entrar más en cuentos, ¿cuáles serían tus favoritos? Sé que es complicado, mamá o papá, pero... ¿Cuentistas favoritos? ¿O cuentos favoritos? No, de aquí, de los que tienes aquí. Ah, de los que tengo aquí. 20... Son 25, o sea, elegir entre 25 hijos es muy difícil. Bueno, entre dos también es difícil. Pues a ver, por varias razones hay varios que me gustan mucho. Por ejemplo, hay un cuento un poco misterioso que yo había escrito hace mucho tiempo que se titula La Gota. La Gota. ¿Me vas a preguntar luego sobre él o quieres que... No, yo... Pues, ¿quieres que cuente algo de él? Estoy pensando que no digas el mío y así yo... Vale. Pues La Gota es un cuento que me gusta mucho. Hay un cuento muy filosófico que se titula La Máquina Sagrada,
que es sobre una máquina. El cuento empieza diciendo, AZG61 dijo yo. Es una máquina que pronto dice yo, porque adquiere conciencia de ser, de una identidad. Es un yo, no es una máquina, de pronto da el giro a ser como una persona, ¿no? Es un cuerpo, porque es un aparato, pero dice yo. Ese cuento tiene muchos niveles de lectura, es bastante divertido, hay muchos chistes todo el rato, pero también tiene cierta hondura, es uno de mis favoritos. Después hay un cuento que se llama Pleberio, donde se hace referencia al padre de Melibea, de la obra de la Celestina. Para entenderlo hay que conocer bien la obra de la Celestina, pero es uno de mis favoritos. Y luego, por poner otro, el último de ellos, que es Eva, 4 momentos, que es una relectura del Génesis, que también tiene ahí una cosa bastante curiosa. Y además cierra el libro, es el último libro, es el último cuento, que es sobre Génesis, que es el origen, y está al final del libro, y hay un juego también con eso. Yo diría que sí, ahora mismo pienso en ellos, ¿no? Me has pisado. Sí, vaya. Hecho, ¿Cuál te gusta a ti? Me ha gustado mucho. Me han gustado 2. Uno es el de la máquina, Sí. del robot y tal, porque me dio a pensar, yo pensé en su momento en las leyes de la robótica de Asimov. Y dije, esas leyes ya han caducado, ¿no? Porque las leyes de la robótica, pues, que no debes de causar daño a ningún humano, que debes cumplir las órdenes, pero sin hacer daño a ningún humano, y la última, que tienes que preservarte tú como máquina, pero cumpliendo la primera y la segunda. Claro. Y digo, pero ya la evolución que tiene es que es espectacular. O sea, la capacidad de cómo evoluciona, la lógica que tiene, es impresionante, y cómo les deja a sus... No sé, si... Hay 3 creadores que son 3 grandes informáticos y 3 psicólogos. Porque claro, piensan que si recobra conciencia yo va a necesitar una ayuda psicológica, ¿no? Y entonces juego ahí con las bromas de la psicología de la máquina y esas cosas. Y luego también el cuento que pusiste en el credo. Bueno, ese es otro cuento, sí. Explícamelo un poco. ¿Cuál? ¿El del credo? O sea, la doble... La del credo, dices. Sí. Cristo y el Nazareno. Cristo y el Nazareno, sí. Bueno, a mí también me gusta ese cuento, pero Cristo y el Nazareno es un cuento... Bueno, como es un requiem, tiene una estructura de misa. Entonces uno entra en el libro como entra en una misa y va pasando en las distintas partes de la misa. Entonces, el credo se canta en la misa. En la misa no se canta, en la misa se dice. Pero en las obras musicales que son un credo, por ejemplo, la misa solemne de Beethoven, el credo se canta. Entonces, aunque no es propiamente del Requiem, yo quise hacer un credo, y entonces aparece. Entonces en el credo se titula Cristo y el Nazareno. Entonces yo planteo que, bueno, hay una cosa muy curiosa sobre la datación del nacimiento de Cristo, y es que la investigación posterior que se hizo sobre él llegó a la conclusión de que en realidad Jesús de Nazaret había nacido 4 años antes de la fecha establecida. Con lo cual se da un poco la paradoja chistosa de que Jesús nació 4 años antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, parece ser que es así, todos los investigadores. Entonces, jugando con esa idea, planteé la idea de que hay un Jesús que nace en el año 4 antes de Cristo y un Cristo que nace el 25 de diciembre del año 1, ¿no? Y cada uno tiene una trayectoria. Entonces son 2 personajes distintos, que uno se llama el Nazareno y otro es el Cristo, y que van teniendo una vida en paralela. Y cada una de estas figuras representa un tipo de catolicismo. Uno es, el Nazareno, es un catolicismo que se caracteriza por la ética de la compasión hacia los pobres y de la lucha por la justicia, y el otro es un Cristo muy teologizado que insiste más en la salvación de las almas, en la pureza de la vida, en el cumplimiento de los mandamientos, pero donde el elemento de la justicia social no es tan importante. Se trata más de salvar el alma, de no cometer pecados, de tener una vida virtuosa, ¿no? Y mientras que el otro, básicamente el compromiso ético con las personas, ¿no? Tuve hambre y me disteis de comer, es su enseña. Y estaba enfermo y me visteis a visitar, ¿no? Y esa ética está por encima de
de la pureza y la perfección, ¿no? ¿Me entendéis un poco por dónde va, supongo, ¿no? Entonces, quise hacer en un mismo cuento que hubiera como un contraste entre ellos, ¿no? Yo tenía miedo de cómo iba a reaccionar algunas personas con eso, porque alguien se puede sentir bastante incómodo. Incluso llegué a una osadía que una señora en Murcia, ayer estuve en Murcia, y entonces hice una cosa y ella me preguntó de dónde lo había sacado eso, ¿no? Entonces es la siguiente, incluso en el Padre Nuestro es una oración que dijo Jesús. Y entonces, si tú de alguna forma separas una línea de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente, y las pones en dos columnas, te sale un Nazareno y un Cristo. Es como que el Padre Nuestro hay frases, por ejemplo, danos el pan de cada día. Esta es de parte del Nazareno, ¿no? En cambio, perdónanos sería más del Cristo, y como nosotros perdonamos a los demás, sería más del Nazareno. Entonces, hago el artificio de que el Padre Nuestro se dividiera como en dos columnas, y de hecho en la página aparecen como una disposición en dos columnas, ¿no? Y una señora me preguntó, ¿y eso? Pero ¿se sabe que era así? Digo, no, señora, no, por favor, no quiero llevar. Es un recurso literario, para destacar lo que yo quiero decir, ¿no? Que además yo fui el primero sorprendido cuando me di cuenta de que funcionaba, ¿no? Pero es un artificio literario para llamar la atención sobre eso, ¿no? Y sí, claro, está en el credo porque de alguna forma es el momento como de confesar una cierta visión y hacer pensar en qué se cree, ¿no? Con qué matices se cree, ¿no? Porque dentro de la Iglesia Católica hay muchas sensibilidades, ¿no? Que conviven. Y ahora, a raíz de lo de la señora esa y tal, has hecho una gira sí. y tal. ¿Cuál ha sido el sentimiento que te ha devuelto la gente? O sea, ¿hay algo que dice, pues mira, la mayoría de la gente va por aquí o por allá? La mayoría de la gente se interesa por el libro. O sea, sí que les llama mucho la atención. Y te dicen, bueno, esto parece que cuestiona muchas cosas y que interroga muchas cosas. Y van con la expectativa de que el libro les va como a interrogar, ¿no? Y a inquietar, incluso a inquietar, dicen algunos. Y además, como algunas veces los presentadores también han hablado de eso. Y luego los que han leído el libro, efectivamente, pues, están coincidiendo mucho en esa línea, ¿no? Y sí que es un libro que te cuestiona, que te obliga a pensar ciertas cosas que uno normalmente no hace, que efectivamente no es una lectura ligera, que puedes hacer así sin más. Eso es, o sea, está lo que has dicho tú, de una literatura salvaje, esa es realmente la percepción que está viendo, ¿no? Sí, yo creo que no te has cortado en no pisar ningún callo. O sea, yo creo que eso no hay problema, esto es así, ¿no? Sí, esa situación, ¿no? A la hora de componerlo. Sí, he sido muy libre, es verdad que he sido muy libre y... Bueno, en general, los libros míos sí que, yo creo, es una nota característica, no es que sea solo de este libro, quizá en este se nota más, o a mí me ha sorprendido porque en los otros cuentos de los otros libros, que claro, son muchos, ¿no? También son cuentos muy reflexivos, con mucha carga así como de contenido y tal, porque esa es mi forma de entender la escritura. Te decía yo escribo básicamente de lo que me preocupa, de lo que me duele, de lo que me interroga, más que de la creatividad. Yo no escribo desde la creatividad, desde a ver qué se me ocurre, no. Además soy creativo, a mí se me ocurrirían muchas cosas si pretendiera hacer libros desde la creatividad. A lo mejor son malos, pero desde luego se me ocurrirían. No, yo solo escribo por la necesidad, por la presión de hay que hablar de esto, que quiero hablar de esto, que me duele, ¿no? O sea, si escribo del open art no es porque, qué gran tema, no, es porque me hace sufrir lo que veo por la televisión. Además está firmado. Y ese está firmado, sí, porque... O sea, bueno, todo está firmado, pero... Sí, no. Claro, es que yo mandé una carta al periódico El País a propósito de este tema. Una carta que no salió, vamos, no me la... Yo con mis amigos bromeo les digo, voy a mandar una carta a la papelera del País. Una vez o dos, creo que me han publicado dos. Una de ellas censurada, pero bueno. Sí, me quitaron una cosa que decía... Sí. No, es que, a ver, hay mucha censura, ¿eh? No penséis que... No, hay mucha censura. Y además lo puedo decir porque me ha pasado a mí. Entonces,
Pero bueno, y entonces sí, hay una carta, en ese cuento incluyo, que tiene una parte como de documental, porque yo estuve siguiendo la noticia del Open Arms cierto tiempo, y hay referencias a personas concretas, y ahí metí yo la carta, ¿no? Digo, bueno, esta carta va a pasar la historia en este libro. Y así fue. Luego, tengo otra pregunta, esta me la dejó Diego. Ah, Diego, No podía venir. Me dijo, ¿hay algo biográfico en este libro? No, no hay nada biográfico. Y eso que un periodista... Hay un cuento sobre una pareja de adolescentes jóvenes que se enamoran, se titula Los jóvenes. Bueno, pues un periodista con toda su cara, los periodistas tienen un desparpajo, me dice, así, señalando, me dice, sé que me lo vas a negar, pero el cuento de los jóvenes es autobiográfico. Y le dije, no. Y se echó para atrás como diciendo, me estás engañando. Pues, a ver, las emociones del primer enamoramiento sí las he sentido yo. Sí que hablo de experiencia. Pero lo que se cuenta ahí no. Entonces, eso es lo más cercano a lo autobiográfico que hay en el libro. Entonces, y sin embargo, la paradoja es que quizá es el libro en el que estoy más yo en cuanto a lo que he dicho antes, de lo que más me preocupa, lo que más siento, lo que más me afecta, ¿no? En ese sentido sí. Pero no, además a mí me da mucho pudor hablar de mí mismo y de lo que yo siento, o sea, especialmente de lo que me ha pasado en mi propia vida, ¿no? Y escribo más desde la empatía, por ejemplo, desde lo que veo, y desde la reflexión. Muchos cuentos son más de la reflexión que de echar mano de mi propia experiencia. Aunque hay un cuento, ahora que veo a Carmen, que ha sido una compañera de instituto, hay un cuento situado en unos exámenes de junio finales, ¿no? Donde yo visualicé el departamento en el que estábamos en el Instituto de Daganzo, porque y se basa en algo que yo he visto. A esto sí lo contamos. Es un junio, cuando había final de curso, exámenes, y hay uno que está corrigiendo con el boli rojo, además se corrige con boli rojo, y entonces de repente... Y hay otros dos compañeros, que esto también pasa, a veces están al lado, ¿no? Entonces tira el bolígrafo y dice, pero este tío, lo voy a tener que aprobar. Que para que no de la profesión dirá, esto pasa, sí, o sea, hay profesores que tienen un cierto rencor a los alumnos, que les han fastidiado y dicen, espérate a junio que te voy a machacar. Ahora vamos a ver quién ríe el último, ¿no? Eso está basado en la experiencia. Yo no he sido así, yo no soy rencor. El periodista dirá... No, pues gracias. Estás jubilado, puedes decirlo ya. No bueno, ni lo he sido. No, pero lo he visto. Entonces el tema es que... y otra expresión, es que la he oído muchas veces, ¿no? Si apruebas a uno que no se lo merece, la frase inmediata es que bajamos mucho el nivel. Claro, han aprobado porque hemos bajado el nivel, o sea, que cada vez exigimos menos, ¿no? Entonces, yo se lo he visto hacer. Y entonces, el cuento es sobre que dice, pues es que le tengo que aprobar a este. Y dice, a ver, y entonces otra cosa también típica, los demás se acercan al examen, ¿verdad? Lo echan un vistazo, pues sí, pues es que está bien, lo que aprobar. Y todavía me quedan 2 preguntas por corregirle, sí. Y entonces una le dice, ¿y no será su hermano gemelo el que ha hecho el examen? ¿Cómo, el hermano gemelo? Sí, porque son 2. El otro está en otro curso, porque se está repitiendo. Y si se ha hecho pasar por él, ya lo tiene que a un profesor y algo que le fastidia es que le engañen. Entonces, bueno, es una broma. Ese cuento sí que está basado en cosas reales, pero no en... Sí que dile a Diego que no me psicoanalice, que yo no estoy ahí. ¿Y con qué sensación te gustaría que se quedasen los lectores cuando terminan de leer Un relleno europeo? ¿Con qué sensación te gustaría que se quedasen? Pues a ver, después de pasarlo mal en algunos cuentos, con una sensación de paz y de cierta esperanza. Eso sí, y porque sin esperanza me he dado cuenta que no vamos a ningún lado. Y con el run run de que algunos cuentos te hacen pensar ciertas cosas. O sea, para mí la lectura es una experiencia, yo diría espiritual, una experiencia de enriquecimiento personal. Si no, a mí, ¿para qué leer? Como una película, como una exposición, como cualquier arte. O sea, si no te llena, si no te hace
una experiencia más rica, ¿no? Es difícil de explicar, porque no es que te haga mejor, no es que me hace mejor el arte, no, pero te llena, te abre dimensiones nuevas, te hace sentir bien, ¿no? Te enriquece, es que para mí esa palabra es clave, enriquecimiento, es un enriquecimiento personal, ¿no? Más que, no sé, hay otras cosas que no te enriquecen, las hacemos, estoy cansado, bueno, voy a ver esta película, este thriller malo, que aburrimiento, ya sé quién es el asesino, no te enriquece, pero te estás descansando, perfecto, ¿no? No hay nada que objetar. Este es un libro para cuando ya has descansado, ya quieres un poquito de caña, bueno, pues ahí, ¿no? Sí, no, yo también, a mí, por ejemplo, yo cuando terminé me sentía como abrumado. Sí. Digo, a ver, por un minuto, como hay muchos frentes abiertos, Sí, ¿no? Bueno, 25 sí, bueno, para sí. ser concreto, y diciendo, a ver cómo yo ¿Pero abrumado porque me esto. tenías que presentar o abrumado por la lectura? No. Ah, O sea, por la situación, porque claro, yo tenía la sensación esa de 25 frentes abiertos, digo, a El ver, cuerpo que te dejó, ¿no? Dejó vapulear. ¿a qué fuego hago primero, ¿no? Pero Claro. me gustó. O sea, digo, porque oye, hay para elegir. Digo, Sí, pues, tienes que escoger, pues escoge primero este y luego ya verás con el resto, a ver cómo vamos haciendo la cosa. sí. Pero bueno, pues si quieres, vamos con Es ese. con el regalito, vale. ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenéis alguna curiosidad o algún...? ¿No? ¿No? Porque he traído, ¿no? He traído un cuento fotocopiado, una muestra para leerlo y que también puede, como, siempre, bueno, para saber un poco de qué va, porque si no puede sonarte un poco abstracto, ¿no? Así, ¿sí? ¿Parece? Bueno, pues es este, a ver. Ah, tú tienes, bueno, te lo doy igual. Bueno, pero... Ah, vale, toma. Vale, gracias. Este es uno de los primeros. Nada. Toma, también vosotros. Y para todos, toma. Este cuento lo he elegido porque es cortito, o sea, porque no quería leer uno muy extenso y porque... Sí, es el mismo para todos. Está en el introito ya os he dicho que es como la entrada, entonces se me ocurrió en el introito escribir 7 cuentos que simbolizan de alguna forma como 7 actitudes distintas ante la vida, ¿no? Y como que entran a la liturgia gentes muy diversas, en situaciones muy diversas. Ese era un poco el concepto donde está, ¿no? Y bueno, pues lo leo en voz alta, si queréis, y a ver qué os suscita, y si queréis pues hablamos un poco de este, ¿vale? ¿Sí? Bueno, se titula Cómo empieza el cuento, porque como forma parte del introito que unifica todo, no quería ponerles títulos distintos. Por la herencia de mi madre. Por la herencia de mi madre, mis 3 hermanas se ponen a disputar. Al principio parecen hermanas, después se vuelven mercaderes, y poco después se llaman zorrona, puta, hija de puta, sin advertirlo, puerca miserable. Cuando han terminado, o mejor, han interrumpido su discusión, las cosas siguen igual, inertes, frías, silenciosas. Las cosas mismas no parecen tener preferencias en cuanto a quién. Entonces una me llama a mí, que estoy en ese momento mirando por la ventana el vuelo de las aves de septiembre, aunque estamos ya a finales de octubre. Con que respiro hondo, me vuelvo y las miro. Sudan. Tienen las 3 la piel roja y con ronchas, el cabello húmedo que se les pega a las sienes y no les favorece. Me dan ganas de decir lo que siempre digo en estas situaciones. Seguid peleando. Pasad de las palabras a los puñetazos y las patadas. Quizá eso lo resuelva. Pero sé que no me hacen nunca caso. Además, son mis hermanas, no estaría bien. Ya son 2 las que me miran. Una quieta en la silla. La otra que jadea ostensiblemente mientras se sirve un vaso de whisky. La mayor no levanta la cabeza. A lo mejor le pasa algo. Como tuve una formación católica, recuerdo de pronto el pasaje en que a Jesús le piden que medie en una disputa semejante, y él se deshace con habilidad de los contendientes. No sé, le respondo. Creo que todas lleváis razón.
Todas tenéis el mismo derecho. Así que para este problema la verdad es que no hay salida. Por eso digo que en estos casos lo mejor es abandonar las palabras y seguir con los golpes, la única manera de aclarar algo. Ellas entonces coinciden en mirarme, con ese silencio todavía de respiraciones intensas que concede una tregua. Por lo menos, reflexiono, sienten la calma que da constatar lo inevitable. Con el fin de remachar el sentimiento que han alcanzado al unísono, suponiendo que sea eso lo que ocurre, les digo, ¿más de lo que habéis hablado ya? Y dejo la frase colgando con intención de que caiga a sus oídos. Presiento que comprenden que es así. Me gustaría volver a la ventana para observar las bandadas que se retiran, pero sé que resultaría un gesto teatral o displicente. Yo odio ambas cosas. Sin embargo, es lo único que me apetece hacer en esos momentos. También pienso que contemplar durante unos minutos al menos a las bandadas podría ayudarlas si pudieran ser ayudadas. Y también pienso lo contrario. Las aves vuelan porque no pueden sujetar un equipaje. Los seres humanos tenemos derecho a quedarnos con las cosas que los demás han acaparado. La vida consiste en hacerse con objetos, casas, una carrera, estímulos, un bono de productividad, una pareja, unos hijos, un buen vecindario. ¿Por qué vamos ahora a cambiar todo eso? ¿Por qué tendría una cualquiera de ellas que renunciar a lo que se le debe? ¿De qué serviría su gesto de renuncia? ¿Para alcanzar una victoria moral? ¡Qué ridículo! Quédate si quieres con tu victoria moral, que yo me pruebo el collar de esmeraldas. Lo más justo sería que cada una tuviera en su mano más diestra una pistola con 3 balas y compitieran en igualdad de oportunidades. Según pienso en decírselo me da la risa y me reprimo. Sería lo más útil, recapacito no obstante. Ahora en serio, a la triunfadora la libraría de la cárcel, que la justicia entendiera que disparó en defensa propia. En este caso, toda violencia es en defensa propia. Si me preguntaran, yo podría atestiguarlo. En cambio, Jesús, con el fin de escurrir el bulto, les dijo, ¿quién me ha hecho juez entre vosotros? Aquí creo que el maestro estuvo algo cobarde. No quiso hacerse cargo del drama humano, no hizo nada para resolverlo. Que no seáis avariciosos. Bueno, claro, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿No hablábamos de justicia? Ninguna dice nada ahora. Yo también veo mi cobardía. No he traído las pistolas, aunque me temía que iba a ocurrir algo parecido. Solo he dejado una frase a medio terminar. Y tengo unas ganas locas de llorar y de que se haga justicia de alguna manera, poder darme la vuelta y seguir mirando por la ventana a las bandadas que migran en otoño. Bueno, pues este es un ejemplo de... Aquí hay una cosa curiosa, si queréis hablamos, pero que una persona me dijo, claro, pero el que está hablando es un hombre. Y yo no, ¿verdad? Y entonces me dijo, no hay nada que diga que es un hombre. Pero quizá porque yo lo leí pensaron que era como un hermano y 3 hermanas. Y ahí tuve que defenderme y dije, no. Es una de ellas que no entra en la discusión, ¿no? Pero bueno, después si a alguien se le ha ocurrido, quería ponerme la venda antes de la herida. ¿Te has pensado que era un hombre? No, se puede pensar, o sea, se puede pensar las dos cosas, porque no hay ninguna referencia. No lo ponen. Pero bueno, me alegra saber que otro, que por ejemplo... Son 4 hermanos, claro, sí. Claro. Que era un hombre. Que mira los pájaros que se marchan. Que no entra en... y que se plantea, claro, ¿cómo se resuelve algo si todas tienen razón? Porque si hubiera una manifiesta injusticia, sería fácil decir, oye, tú te has quedado con las joyas de mamá con todas y nosotras ninguna. Pero el problema es cómo se es justo, cómo se separa en algo, ¿no? Cuando todos tienen derecho, eso es lo complicado, ¿no? Claro, yo ahí en este cuento descendí a otro nivel. A ver.
del hermano o hermana Sí. estaba en la ventana. Vamos a decir, la persona de la ventana, para no entrar en... Que yo me daba la sensación de que lo que tenía era en realidad el dolor por la pérdida, ¿sabes? Y que la pelea que estaba ahí no la entendía. Vergüenza ajena. Sí, a mí, o sea, dentro de este relleno, pero de Sí. ir a lo peor y demás, que dices, acabamos de enterrar, incinerar, lo que sea, y aquí hay una pelea insultándose, ¿no? Sí, insultándose, sí. A mí me da la sensación de que iban por ahí, no sé, cada lectura, pero yo veía que había esa separación de estoy aquí porque tengo que estar, Claro. porque somos hermanos, pero no entiendo ni incluso me avergüenzo de lo que decía de la situación. No sé si... Pero, Me parece una lectura... A mí me da la impresión de que no llegan allí como que es la primera discusión que tienen. Como que la vida entre ellos no ha sido precisamente un camino fácil y sencillo y siempre le ponen rollo de Navidad, no sé qué tal, siempre igual todo, parece que no. Que han tenido una... Hay cosas que están tratando como si estuvieran echando un pulso por cosas que a lo mejor ni siquiera se estaban planteando en ese momento. Eran rencillas de... Sí, y que afloran ahora a propósito del Sí, reparto. Bien, sí. Sí, es plausible eso, ¿no? Es muy probable. A mí eso es una cosa que me gusta de la estructura del cuento, que como es no un fotograma, sino un pequeño corto, luego te da sensación. Hay otro cuento que también a mí me gustó mucho, que es el que has dicho de la madre con el hijo y el periódico y demás. Sí. También me imaginé un montón de cosas. Es decir, se podría ver, ¿no? O sea, porque como no lo sabes todo, Claro. te da la sensación de, ¿y si hay algo por detrás de por esa intentar que el hijo, o sea, que la madre no se relacione o tal? El otro Porque hay dices ese cuento. Claro, eso. A ver, es una de las cosas bonitas de los cuentos, es que no da toda la información. Si yo diera toda la... o sea, el encanto del cuento también es las partes que no se dicen y que posibilitan que uno vea cosas a partir de aquí, que no están aquí, pero que esto sugiere. Entonces a ti te ha sugerido unas cosas, a ti te ha sugerido otras, a ti te ha sugerido el sexo de uno, a ti de la otra. Entonces permite como eso, es muchas posibilidades, ¿no? O no muchas, pero unas cuantas posibilidades, ¿no? Y bueno, eso es un poco la magia de un relato que no ata todo ni explica todo y que no se dice ¿y cuántas propiedades hay aquí? Se habla de un collar de esmeraldas, entonces están bebiendo whisky, entonces eso es gente de dinero, o sea, te das cuenta de que gente que tiene algo, ¿no? No, un collar de esmeraldas es muy valioso, ¿no? No todo el mundo lo tiene, entonces quería destacar eso, ¿no? Con ese solo detalle de que es una gente de dinero, que a lo mejor incluso no lo necesita, ¿no? No es que para mí quedarme con esto es mucho, ¿no? Sino que hay una competencia ahí, bueno, está clarísimo desde la primera línea, feroz, ¿no? Donde ya se pierde el respeto unas por otras. Y el que no quiere, quizá porque sufre la pérdida y está en el duelo, ¿no? Es decir, si mamá no quiero repartir, no quiero, dejadme en paz. Incluso si mamá estuviera aquí, ¿qué diría, no? Se llaman hija de puta sin... O esto no pasaría. O esto no pasaría, ¿no? Claro, estaría como controlándoos a vosotras, no os atreveríais delante de ella. Es un tema además que alguien en la biblioteca de Aganzo leímos este cuento y claro, decían, es que una persona dijo, a mí me ha pasado que he tenido problemas familiares por este asunto, ¿no? Entonces como que llega algo que además nunca sabes, o sea, lo terrible es que sí, nos llevamos muy bien, pero y sí, ya, ahora, entonces ese miedo como a qué va a pasar, y que yo ¿no?
lo he constatado, ¿no? Que sí, ¿no? Yo te quiero mucho, pero... Pero quiero mi parte. Pero quiero... Claro, pues dice, nada de Victoria Morales, no, qué buena persona eres, eres muy buena persona, pero mírame el collar, ¿no? Claro, yo, sí, eres una persona estupenda, pero... Claro, o sea, sí, no, es eso, ¿no? Es un poco la magia de los cuentos también es eso, que plantean así, sí. Y además en este concreto, ¿no? ¿Cómo lo has unificado todo? Yo siempre buscaba el requiem en cada uno de los cuentos, Bueno. pero en todos. O sea, digo, a un ver, fractal, ¿no? Has pensado un fractal del requiem en cada... Sí. qué curioso es. ¿Tú escribiste esto escuchando el requiem por detrás? O... No. Habría estado genial. Deberías decir que sí. ¿No? Sí, bueno, cuando Mozart, mi escritura. ese fa sostenido de Mozart me inspiró un adjetivo. No, lo que pasa es que sí que he escuchado, o sea, sí que soy inspirado, es que son obras maravillosas. ¿Con cuál te quedarías? Yo lo recomiendo. Pues he descubierto muchas sorpresas, o sea, hay muchos compositores que tienen. Verdi, que hacía tantas obras, tiene un requiem. Borsak tiene un requiem. Esto es lo que yo recuerdo. Ligeti, no sé si dice Ligeti o Ligeti, no sé, es un húngaro, tiene un requiem que además que es muy cortito porque él solamente hizo 2 o 3 partes y el Kyrie aparece en 2001, una odisea del espacio. No sé si recuerdas esa película, cuando descubren el monolito, cuando no los monos, cuando los primates estos, sino cuando los astronautas llegan empieza a sonar, y a mí siempre me ha fascinado esa música, y resulta que es el Kyrie de este compositor. Y a mí me da miedo, o sea, es una música que me da mucho miedo. Y resulta que es ahí. Bueno, entonces para mí hay como, quizá mis favoritos son 2. El de Mozart, que es admirable, y siempre recomiendo, no sé, ¿habéis visto la película Amadeus? Sí. ¿Habéis visto Amadeus? Hay una escena gloriosa en que, ya sabéis, es una leyenda falsa, pero una leyenda de que Salieri, que era un músico que adoraba la música, pero poco dotado, se encuentra a Mozart, que es un genio absoluto, o sea, era un niño prodigio, pero de unas dimensiones colosales, que componía música con una facilidad pasmosa. De hecho, en la película aparece jugando al billar, mientras escribe va tirando una bola, bueno, y el otro... Bien, y hay una escena maravillosa en la que está moribundo Mozart y le está dictando a Salieri las notas del Confutatis, que es uno de los himnos. Eso es admirable. Bueno, esa música es admirable. Y hay un requiem muy luminoso, que es el de Fauré, escrito Fauré, es francés, y es un requiem lleno de vida, es como la afirmación de la resurrección, de la vida, no es un requiem del dolor, de la pena, no, es de la esperanza, y es maravilloso, yo, si no lo habéis oído, yo lo he escuchado a veces en bucle, o sea, no me canso de oírlo, para escribir no, yo necesito silencio, no, la música me distrae, o sea, hace que piense en la música y no en... Para escribir yo necesito silencio para que las conexiones de ideas, las sugerencias, por ejemplo, en este cuento, si os habéis fijado, se habla de Jesucristo en 2 sitios, ¿no? Entonces, está compuesto así, aparece aquí y luego aparece aquí. Y luego se le ayuda al personaje a darse cuenta de que acusa a Jesús de cobarde, porque Jesús, esto es un hecho, un pasaje del Evangelio, le preguntan, oye, ayúdanos a repartir una herencia, y él dice... ¿Por qué me lo preguntáis a mí? Resolvedlo vosotros. Y está diciendo, aquí es una cuestión vuestra, no mía. Yo no he venido aquí a poner paz entre vosotros y no ha aparecido. Y este personaje que lo acusa de cobarde, después se da cuenta que el cobarde es él, que él también está ahí. Y luego hay una referencia también oculta evangélica cuando habla de las aves y de las plantas que no trabajan y sin embargo viven y Dios las alimenta, ¿no? Y ese espíritu un poco franciscano de confiar, de no acaparar, de compartir, ¿no? Está resonando ahí en el cuento. Entonces, para que... y este cuento yo lo escribí de un tirón, o sea que... Pero... Y está como muy construido, y realmente lo está, pero está construido porque en el silencio van apareciendo los distintos elementos y se van combinando. Entonces no puedo escribir con música ni con ruido, porque me descentraría, y cada cuento me exige igual que el lector está exigido, el escritor también, ¿no? Está concentrado en lo que pone, ¿no? Guay. Y bueno, así es. Bueno, si tenéis alguna pregunta... Tengo una. Adelante. ¿Eres una persona muy religiosa para
este tipo de... Sí, yo soy una persona religiosa, sí. Sí, sí, sí. La caña que te cagas. Pero, sí, sí, no hay problema. No hay, claro, sí. Sobre eso dos cosas. Una, yo soy una persona religiosa, pero no soy no hago una literatura apologética, digamos, para convencer a nadie. No, sino una reflexión sobre lo que es el cristianismo hoy o lo que yo creo que debería ser. O sea, es un cuestionamiento, algo que me preocupa, ¿no? Y luego, me han llamado valiente por hablar de esto, ¿no? Es como, tú sabes lo que estás haciendo, mucha gente es hostil y no se va a acercar al libro solo, y ya lo sé. Claro que no se lleva, no se lleva. No se lleva. Como cuentos que traten de política, no se lleva. No se escribe, no se escriben cuentos así. Yo una vez escuché a una persona decir, no puede haber, hay novelas comprometidas, pero no puede haber cuentos comprometidos. Yo dije, ¿cómo? Si alguien me dice a mí, no puede haber esto, ahí estoy yo para demostrar lo contrario. Digo, ¿cómo que no? Entonces, es como, hay dos temas de los que nunca se puede hablar con un cuñado, que es de política y religión, ¿no? Pues están aquí, ¿no? Entonces, claro, sí, o sea, a mí me interesaba mucho la religión, personalmente, y como escribo de lo que me preocupa y lo que me importa, bueno, pues si usted no quiere leer, sí, y si usted no quiere leer esto porque habla de religión, pues bueno, o si usted es de derecha, si no quiere leer a un autor de izquierda, pues no lo lea, usted se lo pierde, y viceversa, usted es de izquierda y no lee uno de derechas, bueno, yo creo que eso empobrece, es como si yo no leyera autores ateos, qué ridículo, ¿no? Lo importante es en qué medida la literatura despierta preguntas, en el mundo de lo religioso, de lo filosófico, en el fondo es lo metafísico, las últimas preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre a dónde vamos, sobre qué lugar ocupamos en el universo, ¿no? Esas preguntas rozan lo filosófico. Hay respuestas religiosas y respuestas filosóficas, pero estamos hablando de cosas que para mí son esenciales, ¿no? Y me interesa suscitar ese tipo de reflexión. Incluso presentarse incluso ante ideas cristianas, por ejemplo, el credo, ante la figura de Jesús, decir, anda, mira, pues están aquí al menos hay dos formas de verlo, ¿no? Pero cuando hiciste referencia a los dos Cristos, a los dos Jesús, yo enseguida pensé en la teoría de la liberación. La teología de la Que liberación. hay dos catolicismos, o la iglesia del Vallecas, de aquí, que no es la misma que la iglesia claro. conservadora. Claro, claro. Claro, en la iglesia vamos de un extremo a otro. Tenemos la teología de la liberación, claro, y tenemos el Opus Dei. Y tienes los ortodoxos, los protestantes. ¿No? Bueno, y eso, por no entrar, hablo solo del catolicismo. Luego están, efectivamente. La teoría de liberación, claro. Con los pobres, con los desprotegidos, Sí. Y está la otra, la Opus Dei, la de la riqueza, la de la beneficencia, la de... Claro, exacto. Que es distinta. Exacto, son sensibilidades dentro de una misma fe, digamos, sensibilidades y orientaciones muy distintas. Y a veces tensionadas. Porque, por ejemplo, el Papa, esto de que hay papas de izquierdas y papas de derechas, entonces hay una oposición de una parte de la Iglesia hacia el Papa Francisco ahora mismo, ¿no? Por sus declaraciones y como la hubo con Juan Pablo II, de otra parte de la Iglesia frente a él, ¿no? Entonces, esto es un hecho. Con Pío XII y con claro, empiezas a buscar en toda la historia ha habido sensibilidades. Algunos dicen, bueno, es que si esto ocurriera en el siglo IV, habría un cisma y se declararían herejes a estos, si todo fuera, ¿no? O de un tipo o de otro, ¿no? Y ahora conviven con dificultades, pero conviven en una misma iglesia y a veces con posiciones muy distintas, ¿no? Es así, o sea, bueno, lo que pretendía mostrar es justamente eso, ¿no? Como hay formas de entender la fe cristiana distintas, ¿no? Y bueno, ese es un cuestionamiento reflexionando sobre lo que hay, ¿no? Okay. Bueno, ya para terminar, nuestros amigos de la librería han traído un montón de ejemplares por si queréis llevar, que seguro que a Javi tenía bien. Sí, si queréis, con toda libertad, o sea, no os sintáis obligados. ¿Qué cuesta el libro? 19 euros. Sí, 19 euros. Seguro. Y si lo queréis y que os lo firme, aquí estoy, de mil amores, vamos, encantado de la vida.
Así que nada, bueno, muchas Pues nada, gracias de muchas nuevo gracias, por haber Javier. venido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y este fue el encuentro con Javier. Espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, decidimos de traerlo aquí al podcast, digo, porque bueno, como había gente que no pudo acudir al encuentro físico, digo, bueno, pues lo grabamos y lo ponemos en el podcast. Os recuerdo que el libro está disponible aquí en la biblioteca para aquellos que queráis acercar a disfrutar y meteros en este Requiem europeo, y también saquéis vuestras propias conclusiones, igual que he sacado yo y el resto de lectores. Y ya nos despedimos hasta el próximo episodio, y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make